Bueno, hola, buenos días. Vamos a comenzar entonces. Vamos a dar un minutito a ver si se conecta más, más gente. Muy bien. Estábamos entonces viendo nuestro capítulo de ácidos carboxílicos. A ver si hacemos un raconto. Básicamente entonces, siempre que tengamos un ácido, en el fondo lo que vamos a tener es un hidrógeno unido a algo, ¿verdad? Y en el fondo, la ionización de ese enlace, en la forma más sencilla que lo podemos plantear, nos conduce a esto. O sea, partiendo de este ácido, de esta sustancia que tiene enlaces de hidrógeno, enlaces a hidrógeno, entre algún elemento e hidrógeno, pero ¿qué elementos pueden tener enlaces a hidrógeno? Podríamos preguntarnos. Bueno, por ejemplo, podríamos tener halógenos, en cuyo caso, obviamente, nos va a quedar un halogenuro aquí, ¿no? Podríamos tener enlaces en los que participen elementos electronegativos, en cuyo caso nos quedarían cosas así. Bueno, otros elementos electronegativos podrían ser, por ejemplo, nitrógeno. Podría ser carbono, pero carbono no es muy electronegativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que interesa acá es que siempre que entonces ionicemos un enlace hidrógeno con alguien, se va a producir una base conjugada, ¿verdad? Se va a producir una base conjugada. De acuerdo a la estabilidad que tenga esta base, y eso depende de las características que tenga cada una de estos aniones que están aquí abajo, entonces va a ser cuán desplazado se encuentra este equilibrio, y eso da cuenta de cuán ácido es el ácido. Entonces, no es tan fácil analizar al ácido en sí mismo, pero es muy fácil analizar con criterios químicos la estabilidad de la base. Cuanto más estable sea esta base, cuanto más estable, quiere decir que es más débil. Entonces, cuanto más estable sea la carga en estos distintos átomos, más débil va a ser la base y más fuerte va a ser el ácido conjugado. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, los halógenos estabilizan muy bien esta carga, son bases muy, muy débiles, y como consecuencia, los ácidos como el ácido clorhídrico, que son ácidos fuertes. En el caso de los alcoholes, por ejemplo, del OH de un alcohol, bueno, en realidad siguen siendo bases fuertes, no tanto como bases bastante más fuertes que las anteriores, y por tanto, los alcoholes son ácidos muchísimo más débiles que los ácidos halogenados. ¿Ya? Eso es muy fácil de ver. Si encima esta carga yo la deslocalizo, como pasa en los carboxilatos, más estable se hace, más débil la base y más fuerte el ácido. Entonces ahí tengo como para hacer una escala de basicidades fáciles, según sea el tipo de elemento que tengamos. Obviamente, por ejemplo, una especie como carbono negativo es una base muy, muy fuerte, mucho más fuerte que cualquiera de las de arriba, entonces eso hace que estos sean ácidos muy débiles. Los alcanos no son buenos ácidos, no son donores de protones buenos. Ahora, si cambio la hibridación de este carbono, por ejemplo, lo hago SP, acá lo hago SP, la cosa cambia, ¿no? Y esta carga ya empieza a estabilizarse en un átomo de carbono SP, y eso hace que sea un poquito más ácido, como pasa con los alquinos. Bueno, me devuelvo a la presentación.
Bueno, la idea era tirarles algunas ideas así sencillas como para simplificar el afrontar el estudio de estos temas. Bueno, habíamos visto ayer que los sustituyentes presentes en una molécula afectan a la acidez. En general, si tengo donores electrónicos, lo que estoy haciendo es concentrar carga en la base conjugada del ácido. Si concentro carga, lo hago una base más fuerte, y por tanto el ácido se hace más débil. Ese es el efecto de todos los grupos donores electrónicos. Los grupos atractores electrónicos, en cambio, por ejemplo el cloro, es un atractor electrónico, hace que se disperse la carga del carboxilato, se estabiliza esa carga, y por tanto se hace más débil. El carboxilato como base se hace más débil, y su ácido conjugado se hace más fuerte. Obviamente este mismo criterio aplica a los aromáticos, y aquí nos habíamos quedado. Por ejemplo, si comparamos, miren, si comparamos al ácido benzoico con el ácido acético, miren qué simpático, ¿no? En el ácido acético tenemos un carbono que es sp3, ¿ya? Tenemos un pK de 4,74. Fíjense qué pasa cuando cambio a carbono sp2 en el ácido benzoico. 4,20. Se fijan que el ácido benzoico es un poquito más deslocalizada en la base. La base carboxilato está más deslocalizada hacia el aromático, y por eso es una base un poquito más débil, por tanto un poquito más fuerte. O sea, tiene un pK más pequeño que el ácido acético. ¿Ya? Un ácido un poquito más fuerte que el acético. Si le introducimos dentro del anillo un grupo de donor electrónico, y ese grupo está conjugado, o está directamente en el anillo o está conjugado con el carboxilato, y eso lo tengo que mirar, en cada ejemplo lo tengo que mirar. Es muy importante hacerlo. Yo tengo que pensar si soy capaz de donar carga hacia el carboxilato. Fíjense que sería una cosa así. ¿Y cómo hago para donar carga con un metoxilo? Bueno, con un metoxilo tengo que usar los electrones sin compartir que están acá y donarlos hacia el anillo. Y cuando haga eso, voy a tener que poder escribir estructuras como esta. Fíjense que esta va a venir para acá. Entonces, esta me va a quedar acá, me va a quedar acá, esta va a venir para acá. ¿Y qué me va a pasar? Me va a quedar una estructura como esta. ¿Ya? Ahí me estoy mostrando cómo el grupo metoxi está donando carga hacia el carboxilato. Al hacer eso, estoy haciendo más rico en electrones al carboxilato. En consecuencia, lo estoy haciendo menos estable. Está más cargado. ¿Se fijan? El carboxilato está con la carga más focalizada o localizada en el carboxilo. Esto lo hace una base más fuerte que la del benzoato sin sustituir. Por tanto, se refleja en que el ácido carboxílico es menos ácido que el ácido benzoico. ¿Ya? Si tengo un grupo atractor electrónico, ahí lo que tengo que ver de nuevo es que haya una conjugación, que haya una comunicación electrónica por resonancia, y noten que eso se va a dar en orto y en para, pero no en meta. Y acá podríamos abrir también un paréntesis e irnos a la pizarra otra vez. Fíjense. ¿Cómo hago el análisis de los grupos que se encuentran en orto, en meta o en para? Bueno, entonces tengo que plantearme lo que pasa en cada uno de ellos. Bueno, en realidad necesito ver los carboxilatos, ¿verdad? Siempre tengo que mirar la estabilidad de la base conjugada. Entonces lo que voy a hacer es mirar los carboxilatos. A ver, vamos a borrar esto que me quedó feo acá, y vamos a hacerlo de nuevo. Supongamos que tuviésemos las tres posibilidades para comparar: el orto, el meta y el para. Bueno, y tengo un grupo en orto, el mismo grupo en meta y el mismo grupo en para. Independientemente de que el grupo sea donor o atractor electrónico, es fácil ver que en orto y en para yo puedo comunicar electrónicamente por resonancia, ¿ya?, al grupo con el carboxilato. O sea, puedo, por ejemplo, donar un par electrónico que esté aquí hacia el anillo y pasar la carga hacia el carboxilato, o bien
traer desde el anillo, traer carga hacia el grupo, si es un grupo atractor, traer un par electrónico, y en ese caso se va a generar una carga positiva, que va a venir hacia acá. Si tengo una carga negativa, o sea, si tengo un efecto de donación electrónica, lo que va a pasar es que se va a desestabilizar el carboxilato. Si tengo un atractor electrónico, estaría dispersando esta carga del carboxilato y por tanto estabilizándolo. Si el carboxilato es más estable, vuelvo a repetir, si el carboxilato se hace más estable gracias al grupo, entonces lo que pasa es que la base se hace más débil. El carboxilato se hace una base más débil. Por tanto, su ácido conjugado se hace más fuerte. Y viceversa. Si el grupo desestabiliza el carboxilato, lo hace una base más fuerte. Y por tanto, su ácido conjugado es más débil. Fácil, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces una comunicación que ocurre desde el grupo hacia el carboxilato, cuando estoy en para o en orto. Bueno, yo podría decir que acá entonces voy a tener un efecto de resonancia, ya sea donor o atractor electrónico. Y también lo voy a tener acá. ¿Ya? El análisis de esto dependerá del grupo, si es donor o es atractor. Chao. ¿Cuándo el grupo no es ni donor ni atractor? ¿Qué pasa cuando no es ninguna de las dos cosas? En ese caso el grupo es un hidrógeno. Siempre comparamos a los grupos con hidrógeno. Entonces, cuando digo un atractor o un donor electrónico, me estoy refiriendo como referencia el hidrógeno. En otras palabras, siempre comparo lo que pasa con el ácido benzoico pelado, sin sustituyente. Sería este, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este tiene, bueno, tiene un pK de 420, 419, algo así. Siempre esa es mi comparación. Ahora, ¿qué pasa con el meta? El meta no tiene una conjugación entre el carboxilato y el grupo, pero sí que puede tener un efecto inductivo. O sea, el efecto inductivo, recuerden, ocurre en los enlaces sigma. Puede ser hacia un lado o hacia el otro, depende de la naturaleza del grupo. Ahora, el grupo puede ser donor o atractor. Ahora, se fijan que acá tengo 1, 2, 3 enlaces hasta el grupo. Está un poco lejos ya el meta, ¿ya? Pero si es que hay algún efecto, hay un efecto inductivo aquí. ¿Habrá acá algún efecto inductivo? La verdad que este ya está demasiado lejos. El efecto inductivo es despreciable, pero este está muy cerca. Entonces, también tiene efecto inductivo. El caso del orto, el caso del meta y el caso del para. Bueno, ¿qué otros efectos podría haber? Electrónicos, no hay otros efectos. Pero hay otros efectos adicionales que podrían ocurrir. Por ejemplo, podría pasar que dentro de la estructura de este grupo G, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Pero supongamos que hubiera un hidrógeno acá. Si hubiera un hidrógeno, le va a encantar formar un puente de hidrógeno aquí. ¿Lo ven? Y eso va a estabilizar muchísimo a este orto con respecto a los otros. Ven que los otros no son capaces de formar puentes de hidrógeno, no intramolecular. Podrían formar puentes de hidrógeno, pero intermoleculares, no intermoleculares. Vale decir que este también tiene un efecto de puente de hidrógeno. Vamos a poner así, puente de hidrógeno, si es que lo hubiera. Y si lo hay, este efecto es bastante fuerte, porque los puentes de hidrógeno son enlaces muy fuertes, son sólidos, y es un efecto intenso. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces resonancia, efecto inductivo, resonancia, y puente de hidrógeno. Pero además, acá puede haber otro efecto. Si en vez de tener hidrógeno, este fuera un tremendo grupo, un grupo muy grande, lo que va a pasar es que va a interactuar con este grupo, que está aquí. Pero este grupo, si lo dibujo un poco más bonito así, sería una cosa como así, ¿no? Tendríamos como oxígeno, oxígeno, y tendríamos acá como una conjugación, una nube electrónica con la carga. ¿Ven que este grupo, para poder conjugarse con el anillo, necesita estar plano? Necesita estar todo plano acá. Si yo tengo acá un grupo matón, que es tremendo grupo acá, tiene un efecto tremendo grande.
va a impedir la planaridad de la parte del carboxilato. Y eso va a hacer que no se conjugue, que se conjugue menos. Y eso lo que va a hacer es me va a afectar a la resonancia. La resonancia se va a hacer menos intensa. El efecto de resonancia, entonces, se va a apagar. Ven que no es tan fácil de estudiar este isómero, ¿no? El orto tiene la suma de todos estos efectos. Ahora, cuando nosotros analizamos efectos de grupos, a ver, tenemos una preguntita. ¿Qué pasa con el ácido trifluoracético? Bueno, lo que pasa con el ácido trifluoracético, tengo un grupo súper atractor electrónico. Lo vamos a hacerlo en otra nueva. Si yo tengo el ácido trifluoracético, lo que tengo básicamente es un carboxilato, que sería así, que acá tenemos grupos atractores muy fuertes electrónicos, 3, y por tanto, acá voy a tener un efecto muy fuerte, y por supuesto, esto va a afectar a la carga. Entonces, este carboxilato va a ser una base muy débil. Muy débil. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Su ácido conjugado va a ser fuerte. El ácido trifluoracético, que trifluoroacetic acid, se lo suele abreviar así, es bastante fuerte. ¿Ya? Si uno compara el pK del ácido trifluoracético con el de los otros ácidos carboxílicos, se encuentra que es uno de los más fuertes, o el más fuerte de todos. Sin llegar a ser como un ácido mineral, ¿no es cierto? Esto tiene algunos usos. Por ejemplo, si yo quiero protonar cosas, pero sin usar ácido clorhídrico, porque los materiales que estoy usando son delicados, por ejemplo, son biomoléculas, puedo usar ácido trifluoracético, ¿ya? Porque no es tan ácido como el ácido clorhídrico o sulfúrico, entonces no me va a hidrolizar la molécula, pero sirve para hacer algunas cositas, como protonar y desproteger algunos grupos. Quizá volvamos sobre eso. ¿Ok? Muy bien, me devuelvo a la presentación. Estamos entonces que es bastante fácil hacerse una escala de acidez, si uno quiere, solo mirando los grupos. Lo que tengo que hacer entonces es tomar como referencia siempre al ácido benzoico y ver si tengo donores o tengo aceptores electrónicos. Y si tengo aceptores, ver en la sutileza de dónde están, en qué lugar están y cómo serían los efectos. Miren qué interesante. El efecto del grupo nitro, el efecto inductivo, me da una variación de pH, de pK, perdón, que es parecida a la que me da el efecto de resonancia. ¿Se fijan? Acá yo solo tengo resonancia. Acá solo tengo resonancia. Ay, espérense que se me tranca el dedo. Acá solo tengo efecto inductivo, pero acá solamente tengo resonancia. ¿Ya? Pero acá tengo los dos. Efecto inductivo más resonancia. Ahora, de 4,19 voy a 3,5 o a 3,40. Estos dos pK son prácticamente iguales. O sea, los efectos de inductivo y resonancia son prácticamente iguales. Se fijan igual que acá el pK bajó, pero no bajó tanto. Por ahí uno esperaría que baje más. Eso puede ser que pase, porque para que estos puedan conjugar, y puedan conjugar con el anillo, tenemos que hacer algo que por ahí tiene interacciones estéricas bastante fuertes. Necesitamos tener un carboxilato así, conjugado acá, con los oxígenos, y necesitamos el nitro, que es parecido, también conjugado. Pero para que conjuguen acá los dos a la vez, todo esto tiene que estar plano. ¿Será posible que todo esto sea plano a la vez? Si eso es posible, entonces se observan los dos efectos sumados. Pero podría pasar en alguna molécula que el tamaño del grupo que está en orto impida la conjugación. En ese caso, la resonancia se va a disminuir. Se va a perder resonancia. El efecto inductivo no se afecta porque el efecto inductivo va por adentro de los sigmas. Él se mueve por acá dentro de los sigmas. Entonces, no tiene un efecto estérico importante, pero la resonancia se afecta por problemas estéricos de la molécula. Si la molécula no se puede poner planar,
sonamos, no tenemos tanta resonancia. Entonces ahí se empieza a observar que el efecto no es tan marcado. Acá sí que se observa el efecto, ¿no? Se suma el inductivo más el de resonancia, claramente. Hacer una especulación así, como se dice, cuantitativa, no es tan fácil, pero esto lo descubrieron los primeros químicos que se metieron en esto, descubrieron estas cosas, y por ejemplo, un señor que se llamaba Hammett, se le ocurrió, bueno, me voy a meter en la Wikipedia, hacerse una ecuación que relacionara, fíjense ustedes, las sustituciones electrofílicas aromáticas con los pK. ¿Saben por qué? Porque los pK son re fáciles de medir. Ya, básicamente tengo que hacer una titulación para hacer un pK. Eso es fácil de medir. Pero medir velocidades de reacción en una sustitución electrofílica es más complicado. Tengo que hacer una reacción que es más compleja. Tengo que analizar los productos, en fin. Hammett se le ocurrió la idea genial de que podría haber un paralelo entre las dos cosas. Miren qué inteligente el tipo, ¿no? Y bueno, y en los años 30, por ahí, empezó a darle vuelta a lo que se conoce como la ecuación de Hammett. Él lo que hizo fue asignó a cada grupo presente en un aromático, ¿no? Le asignó efectos que en el fondo vendrían a tener que ver con la suma de estas resonancias y efecto inductivo de acuerdo a la posición en que se encuentran. Y él encontró entonces, bueno, que hay un efecto par, un efecto meta. Yo no me puedo meter en esto es tema de físico-química, yo la verdad que no sé de esas cosas. Pero me pareció interesante para ustedes ver que existe esa posibilidad de relacionar cosas muy bien, ¿no? En química. O sea, todo es autoconsistente en la química. La ecuación de Hammett no es perfecta en todo caso, ¿no? Pero en algunos casos funciona espectacular y en otros no funciona tan bien porque hay otros factores. No es solo la molécula en sí la que afecta la velocidad, sino que también, qué sé yo, el disolvente y una serie de otras cosas. Pero él encontró que había una linealidad entre estos efectos de grupo que podíamos tenerlo en una tabla, como si fuera la electronegatividad, y un montón de reacciones que la cosa funcionaba bastante bien. Muy bien. Tenemos aquí una tabla de valores sacada del libro, ¿no? Fíjense qué simpáticos los valores. Acá preguntaban, por ejemplo, recién por el ácido trifluoracético, que fíjense la constante que tiene, el pK, y la constante de acidez que tiene es del orden de 10 a la menos 1. El ácido acético, ¿dónde está? A ver, 1,8 por 10 a la menos 5. Acá está nuestra, digamos, nuestra referencia habitual. 1,85 por 10 a la menos 5, 1,83 por 10 a la menos 5, depende de cómo lo miren. 4,72, 4,74. Una diferencia en la segunda cifra, en los pK, es insignificante. Por ejemplo, yo podría decir que estos dos son prácticamente indistinguibles entre sí. ¿Sí? Es muy difícil distinguir entre estos dos. Se fijan que lo único que cambia entre estos dos es que acá hay una cadena más larga. ¿Y en qué me va a afectar una cadena más larga? Bueno, si yo saco hidrógeno y pongo carbono, tengo un donor electrónico más eficiente. Entonces lo que estoy haciendo es poner un donor electrónico en el lugar del hidrógeno. Hacia el otro lado, tengo puros atractores electrónicos. Por ejemplo, tengo la misma cadena, pero con un átomo de cloro. Fíjense que se va para el otro lado. Un carbono sp2 por acá. Bueno, un carbono bencílico, si ustedes quieren, ¿no? El ácido benzoico, otra de nuestras referencias. Estos son valores de pK que conviene tenerlos presentes, ¿no? 4,70 y algo del ácido acético, 4,2 del ácido benzoico. No es necesario saberlos de memoria, pero tenerlos más o menos presentes no está mal. ¿Qué pasaría si yo introduzco un segundo ácido carboxílico? Bueno, siempre que mire la primera constante de acidez, el otro ácido carboxílico se me va a comportar como si fuera un grupo atractor. Perdón, acá esto no es un ácido carboxílico, no sé por qué les dije eso. Me chispoteé, esto es un OH. Un OH. El OH tiene dos efectos un poco contradictorios. Desde el punto de vista de la resonancia, él es capaz de donar pares electrónicos por resonancia. Pero acá la resonancia no va a funcionar porque no tengo conjugación.
tengo un carbono sp3 entre medio. Vale decir que aquí solamente puede funcionar el efecto inductivo, y desde ese punto de vista, el oxígeno es más electronegativo que carbono. Vale decir, atractor electrónico. No tengo ninguno que sea un diácido, pero si tuviera un diácido, por ejemplo, si tuviera el ácido malónico, que era lo que yo vi a primer vistazo ahí, el ácido malónico sería esto. Lo que tengo que hacer es mirar que estoy teniendo un grupo atractor electrónico afectándome al otro. O sea, es como que pienso que uno de los ácidos es sustituyente y me concentro en el otro. Como son los dos iguales, da lo mismo cuál analiza. ¿Ya? Entonces lo que voy a tener acá es un efecto atractor y este va a ser más ácido que el acético. De acuerdo a los poderes atractores o donadores electrónicos, yo puedo hacer como una escala de acidez. Así, por lo menos cualitativa. No interesa que sea cuantitativa la cosa, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando desprotonamos un ácido carboxílico? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un ácido carboxílico y lo trato con una base? Por ejemplo, lo trato con hidróxido de sodio, supónganse. Bueno, lo que puedo hacer es como una especie de titulación. ¿Ya? O sea, cargo una bureta con una disolución de hidróxido de sodio normalizada y en un Erlenmeyer tengo el ácido titular. Entonces voy goteando aquí, voy goteando, y puedo usar como indicador un indicador ácido-base para ver el punto final. Los ácidos carboxílicos son titulables. ¿Lo podemos demostrar? Fíjense. Este es el ácido. Del lado izquierdo, este es el ácido. Pero del otro lado, esta sería la base conjugada. O sea, esta sería la base del lado derecho. ¿Ya? Noten que la base de este ácido carboxílico es una base débil. ¿Ok? Pero de este otro lado, yo tengo una base fuerte con la cual estoy titulando. De este otro lado, del lado derecho, tengo el ácido conjugado de esa base. Noten que esto es un ácido débil y esto es una base débil. ¿Sí? A ver, tenemos una pregunta. ¿Sería una sal básica? Sí, pero igual es una base débil, no es hidróxido. ¿Estamos? Es una base débil. ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, tiene resonancia, ¿verdad? Está estabilizada por resonancia. Yo puedo escribir estructuras así. ¿Verdad que sí? En cambio, una base como esta está totalmente localizada. Entonces, esta es una base más débil que esta. A eso es lo que voy. En este equilibrio, esta base es más débil que la del otro lado. Y lo mismo para el agua. El agua es un ácido más débil que el ácido carboxílico. ¿Ok? Claro, es una sal ácida, dice. En realidad es una sal del ácido. A eso se refiere aquí. Esta es la sal del ácido, sería el carboxilato. Sal del ácido, de este ácido. Ven que acá vendría a ser el ácido fuerte, la base fuerte. El equilibrio siempre se desplaza hacia los débiles. Vale decir que este equilibrio es muy desplazado hacia productos. ¿Ven cómo puedo deducir cosas usando criterios químicos? Bueno, el hidróxido es suficientemente básico como para desprotonar al ácido carboxílico y pasarlo completamente, entre comillas completamente, muy favorablemente, hacia la correspondiente sal, que es una base débil, comparativamente con el hidróxido de sodio. ¿Ya? Ahora, si yo quiero revertir este equilibrio que acabo de plantear aquí, todo lo que tendría que hacer es tomar la base, ponerle del lado derecho protones, ácido fuerte, y me voy para el otro lado. Una gracia de los ácidos carboxílicos es que en medio básico se convierten en las sales, se hacen solubles en agua. Esto es soluble en agua. ¿Ya? Y en medio ácido, si yo lo protono a esta sal, la protono se va para el otro lado, se devuelve a la forma protonada. Y estas formas protonadas son solubles en solventes orgánicos. Esa propiedad
La usamos mucho en el laboratorio para hacer purificaciones. Por ejemplo, si yo tuviera un carboxilato y lo protonara, regenero el ácido, y este ácido lo puedo disolver en un solvente orgánico que ojalá que sea no miscible con el agua. ¿Qué sé yo? Podríamos usar, no sé, un solvente clorado, podría ser cloroformo, por ejemplo, podría ser cloroformo, vamos a anotarlo, qué sé yo, uno sería cloroformo, solvente polar, pero invisible con el agua. Podría ser un éter, por ejemplo, el dietiléter, éter dietílico. Cualquiera de estos permitiría extraer al ácido de la solución ácida. Por ejemplo, si yo tengo acetato de sodio, lo trato con ácido clorhídrico, un ácido fuerte, obtengo el ácido acético. ¿Ok? Así, el hidróxido desprotona el ácido carboxílico, forma la sal del ácido. Pero si la protono, vuelvo otra vez al ácido. ¿Se fijan? Agregar un ácido mineral, entonces regenera el ácido carboxílico. ¿Cómo hacemos para nombrar estas sales de los ácidos? Bueno, primero se busca cuál es el catión. Por ejemplo, sodio, lo que sea. En inglés nombran el catión primero, por eso ellos primero nombran el catión. Ellos dicen sodio acetato. Nosotros decimos acetato de sodio, o sea que lo vamos a hacer al revés. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, nos fijamos el anión, ¿cómo se llama? Nos fijamos el anión. Este anión que está acá provendría del ácido que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por tanto, sería el ácido pentanoico, que en el carbono 1, 2, 3 está sustituido por un cloro. O sea, sería el 3 cloro pentanoico. ¿Eh? Pentanoico. Pero en vez de poner oico, vamos a cambiar el final ico y le vamos a poner ato. 3 cloropentanoato de potasio. Siempre son atos. Bueno, en inglés es potasio, 3 cloropentanoato. En castellano es ato. Cambiamos el ico de oico, digamos, por ato. ¿Ok? El pico del pato. ¿Se fijan? Es fácil recordar. Muy bien. Propiedades de los sales de ácidos carboxílicos. Generalmente son sólidas. No tienen olor. ¿Ok? A veces tienen sabor. Por ejemplo, el acetato de sodio es saladito. ¿Sí? No es muy salado, pero es salado. Eso hace que a veces usen acetato de sodio en estas sales que son para personas que tienen algunos problemas. ¿Ya? A veces en vez de acetato de sodio, usan acetato de potasio para no darle sodio. Las personas que son cardíacas tienen problemas con las cantidades de sodio, porque se cree que el sodio está relacionado con la presión arterial, un cuento por el estilo. Yo no cacho de esas cosas, ¿no? Entonces, le dan mezclas de sales en su lugar. En lugar de usar cloruro de sodio para salar, usan mezclas de sales que a veces son acetatos o son sales de amonio. Por ejemplo, el cloruro de amonio mezclado con acetato de potasio. El problema es que el acetato, el potasio, las sales de potasio, son como medio, ¿cómo les explico? Son saladitas, pero son medio picantes. Tienen un sabor muy filoso a la lengua. ¿Ya? Entonces a veces le meten otras sales como de amonio, etc. En general se observa que los carboxilatos de sodio, potasio, litio y amonio son todos solubles en agua. Digamos, los carboxilatos monocargados. Los monocargados, de cationes monocargados, suelen ser solubles en agua. ¿Ya? En general se observa que, por ejemplo, el jabón, ¿ya? El jabón es la sal de sodio de un carboxilato de ácido graso de cadena larga. ¿Eh? Los jabones son carboxilatos de sodio, o sea, tenemos una cadena larga, un carboxilato de sodio.
En realidad, no suele ser una cadena única, son mezclas de cadenas largas. No es una sola cadena. Depende de cuál sea el material de partida que hayan usado para hacer el jabón. Los jabones de sodio son los más comunes, pero, por ejemplo, si ustedes van en un viaje en mar, se van a un crucero, así, o se van a trabajar de marineros, si van en un crucero, capaz que los dejan bañarse con agua dulce, con agua, pero en los barcos normalmente los baños se hacen en agua de mar. Y los marineros también se bañan con agua de mar, no tiene otra cosa. Entonces, si ustedes tratan de disolver este jabón en agua con mucho sodio, agua de mar, por ejemplo, hay un efecto ion común. Entonces, digamos que hay una parte no disuelta en equilibrio con una parte disuelta, ¿no?, del carboxilato. Si yo le pongo en el medio mucha cantidad de sodio, entonces me tira el equilibrio hacia no disuelto. Es como que el jabón se corta, no sirve, no funciona, no baña. No me puedo bañar con un jabón de sodio. En esas condiciones entonces usan jabones de potasio. Entonces se van a un crucero y los jaboncitos que le dan son de potasio. Entonces, ahí se pueden llevar la tina con agua salada y bañarse con el jabón de potasio. Entonces fuimos al crucero, nos trajimos unos recuerdos, unos jaboncitos. Vamos a usarlo en la casa. Volvemos a Santiago. En Santiago el agua no tiene tanta cantidad de sodio. Es agua potable, entonces no tiene tanto sodio como el mar. Nos bañamos con uno de estos jabones. No nos alcanza ni para una bañada el jaboncito, porque es demasiado soluble. Las sales de potasio son mucho más solubles que las de sodio. Entonces, en la práctica, no nos sirven mucho los jabones de potasio, que de paso son más caros que los de sodio. Las sales de potasio siempre son más caras que las de sodio. Jabón de litio. Puedo hacer jabón de litio, pero normalmente los jabones de litio son lubricantes. ¿Ok? Generalmente se usan en grasas o en formulaciones de grasas y de lubricantes de vehículos. Por ejemplo, en los amortiguadores del auto se ponen grasas de litio, le dicen a veces. Esas grasas, o son como grasas de eje de carreta, ¿ya? Esas grasas espesas así, tienen jabones de litio que le dan mejores propiedades a la grasa, la mantienen en el tiempo y además son excelentes lubricantes. A todo esto, hay lubricantes sintéticos que se hacen a partir, bueno, como materia de prima, digamos, parten de jabones. En el fondo lo que buscan es usar cadenas que sean lineales. Entonces, usando jabones, hacen cadenas de un cierto número de carbonos. Eso hace que el aceite que uno prepara de esta manera tenga cualidades muy especiales y eso permite afinar un motor de un vehículo súper bien. Entonces, si ustedes se compran un Ferrari, ahora cuando se gradúan, van a tener mucho dinero, se compran un Lamborghini, un Ferrari, no le van a meter aceite cualquiera al motor. Tienen que poner un aceite bueno, un aceite sintético, por ejemplo, de estas características. Estos son motores que trabajan en condiciones muy estrechas, muy afinadas. Bueno, ahí tenemos algunos posibles usos, ¿no?, de algunos jabones. Ahora, los jabones de especies dicargadas, por ejemplo, de calcio o de magnesio 2, calcio 2, ¿no? Suelen ser muy insolubles, mucho más insolubles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay aguas potables, aguas minerales, por ejemplo. Si me baño con agua mineral, tiene por ahí mucho calcio, mucho magnesio, me corta el jabón. Empiezan a aparecer como un precipitado de jabón. El precipitado de jabón flota en el agua. Entonces quedan como coágulos flotando, que es medio desagradable, ¿no? Entonces, estas aguas se dice que son aguas duras, las que tienen mucho calcio, mucho magnesio, o muchas en realidad especies metálicas con más de una carga, porque vamos con 2 cargas. Podemos tener dureza de hierro, por ejemplo, qué sé yo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces que estos carboxilatos, si los trato en medio básico, forman las sales, por ejemplo, de sodio, litio y lo que queramos. Las sales también se pueden formar no por tratamiento con hidróxido de sodio, sino con una base bastante más débil, bicarbonato. Si hacemos esto, el bicarbonato en el fondo termina liberando dióxido de carbono de su propia estructura,
y formando la sal sin dejar tan alcalino. Digamos, no queda tan alcalino el jabón resultante. Esto se usa para fabricación de jabones neutros. Si yo quiero hacer un jabón que sea bien neutro, en realidad en vez de usar una base fuerte como el hidróxido, parto del ácido carboxílico y lo neutralizo con bicarbonato. Entonces obtengo la sal más dióxido de carbono, no me queda exceso de base, me queda un jabón más neutro. Bueno, ¿de dónde salen los jabones? Les presento de dónde salen los jabones. Lo que hacemos para obtener un jabón es partir de una grasa o de un aceite. Tanto grasas como aceites, todas son parientas entre sí, son ésteres. Pueden ser mono, di o triésteres de glicerilo o glicerol, que vendría a ser este triol. Ahí lo pueden adivinar en la estructura, ¿no? El 1, 2, 3 propanotriol, que estoy dibujando acá arriba. ¿Ya? Eso se llama glicerol o glicerina. Lo voy a anotar acá abajo, ¿no? Por eso a estos ésteres le dicen glicéridos. En particular, ese que está ahí dibujado es un triglicérido. Hay gente que tiene condiciones médicas, digamos, o bioquímicas, si ustedes quieren, que dicen, tengo altos los glicéridos, los triglicéridos. Lo que pasa es que si tienen muchos triglicéridos en la sangre, tienen una alta probabilidad de que ellos se depositen en las venas y produzcan aterosclerosis. O sea, en el fondo, lo que empieza a pasar es que en el diámetro de la vena se empiezan a producir depósitos grasos y eso hace que termine quedando una vena con una área útil más pequeña, con un calibre más pequeño. Entonces, el corazón necesita bombear con más fuerza para mantener el mismo flujo de sangre y eso hace que la presión se vaya a las nubes. Aparte, las venas empiezan como a endurecerse. Entonces los abuelitos, las abuelitas tienen esos tipos de problemas. Se les producen muchos depósitos de grasa. Esto puede llegar a tapar directamente la arteria y eso produce condiciones graves. Eso puede producir problemas cardíacos, infartos, un montón de problemas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una grasa y un aceite? Químicamente son lo mismo, pero las grasas son sólidas y los aceites son líquidos. ¿Ya? En general se observa que esta característica de ser líquido o sólido tiene que ver solo con el punto de fusión. ¿Se acuerdan que yo ya les había contado que el punto de fusión tiene que ver mucho cómo empaquetan las moléculas en el estado sólido? Y que para que las moléculas empaqueten bien, tengo que tener, digamos, cadenas saturadas en el caso de los ácidos carboxílicos o de las grasas, ¿ya? En otras palabras, para tener grasas, normalmente tenemos que tener ácidos que sean saturados, o sea, cadenas lineales sin dobles enlaces. En general se observa que todos los aceites, ¿ok?, que son líquidos a temperatura ambiente, lo son porque tienen dobles enlaces en su cadena. A veces uno, y siempre son dobles enlaces cis. A veces uno, se dice que son monoinsaturados. A veces más de uno. Se dice que son di, tri o, en general, poliinsaturados. Es por esto que la calidad, como, digamos, de un aceite o de una grasa, desde el punto de vista alimentario, tiene que ver con cuál porcentaje tiene de estas insaturaciones. ¿Y dónde están esas insaturaciones? Porque después, esos ácidos carboxílicos que están ahí, en el fondo, el organismo los usa para construir otras moléculas. En general, se necesitan dobles enlaces en ciertas posiciones para ser capaces de producir moléculas que son importantísimas. No puedo meterme en más detalle que esto. Es muy interesante, pero lo van a ver después en ramos futuros. ¿Por qué la naturaleza hace que algunos organismos produzcan estas grasas y aceites? Bueno, tienen varias funciones, qué sé yo. Una es guardar combustible. Es una forma que tienen de guardar combustible. La naturaleza encontró que
lo primero para guardar combustible es generar enlaces carbonos-carbonos. Entonces empezó a hacer enlaces como estos, como los del glicerol. Lo que pasa es que si yo quiero guardar enlaces carbono-carbono en moléculas como esta, es bastante complicado construir enlaces carbono-carbono, porque no son secuencias repetitivas. Bueno, eso lo vamos a estudiar un poquito más en detalle en el capítulo 6, que tiene que ver con azúcares, que son moléculas que cumplen con características como esta. Son parecidas al glicerol que les estoy poniendo acá. ¿Ya? Tienen cadenas como esta. Pero fíjense que acá la naturaleza en un punto hizo una corrida de 3 carbonos con OH, ¿no? Y se le ocurrió hacer cadenas carbonadas de ácidos carboxílicos. Y después combinando las dos cosas es muy fácil generar los ésteres, ¿no? Pero esta cadena a la naturaleza le sale barato de hacer. ¿Ya? A los organismos les sale muy barato. Y es también una manera de guardar enlaces carbono-carbono. Estos enlaces carbono-carbono los preparan en la naturaleza a partir como de unidades de ácidos acéticos. O sea, siempre tenemos unidades de 2 carbonos que se van uniendo entre sí. ¿Ok? Entonces, meto 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. Ven que, por culpa de esto, las grasas y aceites suelen tener un número par de átomos de carbono. Bueno, puede por ahí que algún organismo tenga algún impar, ¿eh? Y eso es porque hay enzimas especiales que hacen eso, o porque hay algunos pequeños errores que a veces se cometen, entonces hay un pequeño contenido de impares. Pero los impares en realidad son raros en la naturaleza. Ahora, si nosotros hidrolizamos estos ésteres que están acá, vamos a ver el mecanismo en mucho más detalle. Lo que estamos haciendo, si yo me fijo en uno de estos carboxilatos que están acá, es una reacción de carbonilo. Fíjense, si yo ataco con este hidróxido a este carbonilo y después pierdo este grupo que está acá, en el fondo estoy produciendo el carboxilato, ¿ya? Y el alcohol del otro lado. Bueno, repitiendo esto, termino obteniendo una mezcla de ácidos grasos como carboxilato, o sea, un jabón. Miren qué interesante. Los jabones fueron descubiertos probablemente de casualidad, ¿ya? Eh, Tratando restos de comida, grasas, por ahí de un asado, quedó la parrilla sucia en el asado, en caliente, con bases. ¿Cómo se le ocurrió esto? Capaz que ni se les ocurrió, porque las cenizas son básicas. Entonces, si en el mismo fuego se calentó la grasa que chorreaba con la ceniza, se produjo jabón en forma, digamos, natural, si uno quiere. Alguien se dio cuenta de eso y lo empezó a fabricar adrede. ¿Ya? Este jabón cambió la higiene y la salud de la humanidad. ¿Ya? Estos jabones permitieron asearse, tener una buena salud, estar aseado, lavarse las manos, lavarse el cuerpo, lavar la ropa. Interesante, ¿no? Bueno, la hidrólisis básica entonces de un éster, o sea, en este caso las grasas y los aceites, nos produce entonces los carboxilatos, los jabones. Ahora, si yo quiero, yo puedo usar estas. Se fijan entonces que los jabones son esto, ¿verdad? Son carboxilatos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué es que lavan? ¿No? Lo que pasa es que cuando yo tengo una partícula de suciedad, supóngase así, en general es grasa, la suciedad con polvo atrapado, lo que sea. En el fondo son moléculas poco polares como esta que está aquí. ¿Qué pasa si yo tengo grasa en agua? No pasa nada, no se disuelve. La grasa por su lado, el agua por el otro. Pero fíjense que estas moléculas tienen una parte apolar aquí y una parte iónica aquí. Entonces, si metemos esas colitas que están ahí, apolares, y dejamos el carboxilato para afuera, podemos hacer cosas así, como con cargas hacia afuera. Y esto hace que las partículas de grasa se conviertan en un coloide, que tiene cargas todo alrededor, este coloide. Y ese coloide se dispersa en agua. De esta manera, la mugre queda bajo la forma de un coloide, dispersa en el agua y se va con el agua. Nos bañamos, nos limpiamos, nos lavamos.
como resultado de esto. Genial, ¿no? Bueno, todo esto se descubrió sin saber que las moléculas eran así, no se tenía ni idea de lo que era una molécula. Fue todo por accidente, ¿no? Bueno, lo que les conté antes de el medio ácido, medio básico para los alcoholes, lo usamos en el laboratorio para hacer separaciones. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera purificar un ácido carboxílico que se encuentra junto con otras especies orgánicas que no sean ácidos, qué sé yo, otras mugres que tengamos ahí. Hicimos una reacción, por ejemplo, hicimos una saponificación como la que les mostré recién, desde la grasa, obtuvimos el ácido, pero lo tenemos mezclado con otras cuestiones. Todo lo que sean sales, siempre se nos va a ir a la fase de agua. Si yo utilizo como solvente éter, que tiene una densidad de 0,8 más o menos, nos va a quedar en la fase superior y separado, inmisible del agua. En un aparatito que se llama embudo de separación, que probablemente ustedes ya conocen, ¿no? Un embudo de separación. O de decantación también le dicen. De separación o de decantación, porque sirve para decantar. Lo que hacemos entonces es agitar esto y dejar separar las dos fases. El ácido carboxílico, como ácido, si está protonado, tiende a quedarse en la fase orgánica, mientras que todas sales inorgánicas que yo tuviera se van a ir a la fase acuosa, más muchas otras cuestiones, que yo, alcoholes que tuviera, también se van a la fase de agua, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo separo esta fase que está acá? Me quedo solo con la de arriba. Y después le agrego hidróxido de sodio acuoso y lo vuelvo a agitar. Lo que va a pasar es que el ácido carboxílico se va a desprotonar, se va a convertir en el carboxilato, y ahora es soluble en agua. O sea, se nos fue a la otra fase de abajo. Ahora lo tenemos acá. ¿Ya? De nuevo, yo puedo separar la fase de abajo, botarla de arriba. Entonces, separé las otras sustancias orgánicas que no son el ácido carboxílico. ¿Ya? Esta fase la boto, la descarto, y vuelvo otra vez al embudo, pero ahora lo acidifico. Vuelvo a agitar, separo. ¿Qué pasa cuando acidifico? Vuelvo a protonar aquí. Obtengo otra vez el ácido, que de nuevo es soluble en éter y poco soluble en agua. Entonces consigo de nuevo que cambie de fase. Con estos cambios de fase es re fácil separar ácidos y bases de otras cosas. Lo usamos muchísimo en el laboratorio. ¿Ok? Muy bien. Hay algunos ácidos que son especialmente importantes. Especialmente importantes. Por ejemplo, el ácido acético. ¿Ya? El ácido acético es el ácido del vinagre, pero la verdad, actualmente no se prepara desde vinagre, sino que se prepara, por ejemplo, oxidando alcohol a nivel industrial. Si ustedes van al supermercado, pueden comprar ese ácido acético en forma diluida, lo venden como vinagre blanco. No vinagre de vino, el vinagre de vino es coloreado, ya sea de vino tinto o de vino blanco. Y hay vinagre de manzana también, que es vinagre de sidra. Entonces, depende de la fuente de alcohol que uno tiene, uno puede hacer vinagre en forma natural por medio de microorganismos. La forma más fácil es dejar una botella de vino abierta y no tomársela. Dejarla abierta varios días a la intemperie. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una fermentación aeróbica, ¿ya? Necesita de aire, por eso las botellas de vino se guardan cerradas. Si la dejo abierta se hacen vinagre y se va convirtiendo en vinagre. Hay unos acetobacter, que se llaman algo así, que hacen una fermentación acética, convierten en etanol, y las comen etanol y botan ácido acético. Obviamente esto tiene un límite, porque como son residuos de los microorganismos, el ácido acético es tóxico para ellos. O sea, cuando llega a un cierto porcentaje, se mueren los microorganismos y hasta ahí no llegó. Entonces eso hace que las características del ácido acético sean que tiene un cierto porcentaje en el vinagre, perdón, que tiene una cierta cantidad de ácido acético. A nivel industrial, si yo hago ácido acético desde etanol, puedo hacer 100% ácido acético. Pero eso no lo podría ingerir, sería bastante peligroso si lo ingiriera. ¿Ya? Entonces, el ácido acético se puede hacer en forma industrial desde alcohol o de otros derivados por oxidación.
En todo caso, el que venden en el supermercado es una disolución de la misma concentración del vinagre. Los ácidos grasos son importantísimos también, se obtienen re fácil de aceites y de grasas. En general, las grasas, sobre todo las grasas saturadas, son de origen animal. Son grasas que vienen de frigoríficos. Y los aceites provienen de oleaginosas, qué sé yo, de maravilla, de maíz, de uva. Por eso uno puede comprar aceites de distintos tipos, ¿no? Más común el de maravilla, por ahí maíz, qué sé yo, uva, oliva, etc. Ácido benzoico. El ácido benzoico también se utiliza como preservante en alimentación y también en algunos medicamentos, algunas drogas, dice que en medicamentos, ¿entiendes? Ácido adípico. El ácido adípico es un diácido de 6 átomos de carbono. Se utiliza para hacer uno de los tipos de nylon más comunes, el nylon 6,6. Los nylon son poliamidas. El ácido ostálico, que se usa para hacer poliésteres. Por ejemplo, el material para hacer camisas. O el PET, que es el polietilenter-estalato, PET, que se usa para hacer botellitas de agua o de bebidas. Bueno, bandas infrarrojas, eso ustedes no lo manejan. En todo caso, los carbonilos son característicos. Esto lo vamos a ver en más detalles sobre el fin del curso, ¿no? Los carbonilos son bien característicos, los OH también. Eso lo vamos a ver bien al final del curso. O sea, en un espectro infrarrojo es re fácil ver un ácido carboxílico por esta tremenda banda que está aquí y por unas bandas intensas que hay más o menos en esta zona. No importa esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para obtener ácidos carboxílicos? Vamos a hacer una revisión. Hasta ahora hemos visto que podemos hacer una oxidación de un alcohol primario a primero un aldehído y después al ácido carboxílico. También, esto lo vieron en Orgánica 1, si rompemos un alqueno, dependiendo del patrón de sustitución del alqueno, con permanganato en un medio ácido y caliente, se produce un ácido carboxílico. Ay, disculpen que tengo que ir a descargar agua. Ahora sí, disculpen. Les decía, oxidación de alcoholes primarios, primero aldehídos y después a ácidos carboxílicos, con, por ejemplo, ácido crómico, con un oxidante con cromo, podría ser PCC o PDC también. La ruptura de un alqueno, con permanganato en medio ácido, nos produce un ácido carboxílico. ¿Ya? Ciertas condiciones, ahora lo vamos a ver. También, si tenemos un aromático con una cadena, un alquil aromático, podríamos oxidarlo al ácido benzoico con permanganato caliente o con ácido crómico. Vamos a verlo en fórmulas. Un alcohol primario, oxidación con cromo 6, digamos, ¿no? Cromo 6 pasa a cromo 3. El alcohol primario pasa primero al aldehído y después ácido carboxílico. Si uso un equivalente de oxidante o si uso dos, ¿verdad? O exceso, digamos. Por ejemplo, si tenemos el 3-fenilpropanol, lo oxidamos y obtenemos el ácido 3-fenilpropiónico o propanoico.
Así, cualquier alcohol primario o cualquier aldehído, ¿no? Porque yo podría partir desde el aldehído, dependiendo de la fuente que yo tenga, lo puedo oxidar hasta el ácido carboxílico. El permanganato es como demasiado oxidante. Es común que corte las cadenas, que queme la cadena también. Entonces, por eso los químicos orgánicos no nos gustan mucho. Preferimos los que tienen cromo, que son más suaves. ¿Qué pasa en la parte de ruptura de alquenos? Fíjense el patrón de sustitución que tiene este alqueno. Si yo lo trato con permanganato, lo primero que va a ocurrir es que se va a formar un diol y luego se va a cortar ese diol y formar carbonilos de los dos lados. Pero se dan cuenta de que de este lado me quedaría un aldehído al hacer eso y de este lado me quedaría una acetona. El aldehído se sigue oxidando hasta el ácido. La acetona no, queda ahí. De esta manera, partiendo de, por ejemplo, ácidos grasos insaturados, es posible obtener algunos diácidos y algunos que son muy útiles y algunos monoácidos también. Por ejemplo, voy a inventarme un ejemplo, ¿no? Supongamos que partiésemos de un ácido graso que tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que tuviera acá un doble enlace y que tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Un monoinsaturado. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. ¿Ya? Este es un ácido graso posible en la naturaleza. Lo tratamos entonces con permanganato. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a cortar acá. De este lado me va a dar el diácido y de este lado me va a dar el monoácido. Entonces voy a obtener el ácido adípico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería el diácido este que está acá. Este es el ácido adípico. Este ácido adípico se usa para hacer poliésteres y poliamidas, para hacer nylon y poliésteres. Y poliéster. ¿Ya? Ahora les voy a contar un poquito de esto. Ácido adípico, dije. Y del otro lado me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, me va a quedar un ácido hexanoico. Más, lo voy a escribir porque me da mucho trabajo de dibujar. Hexanoico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se usa el ácido adípico para hacer un poliéster? Bueno, lo que se hace es se hacen ésteres entre un diácido, supónganse el adípico, pero puede ser cualquiera. El adípico es uno de los que es más baratos de estos poliésteres, ¿no? De estos diácidos, perdón. Y se fabrica realmente, como les cuento acá, se hace a partir de ácidos grasos monoinsaturados como este. Noten que este sería el enlace omega, ¿no? Omega, este es omega menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, omega menos 5. Hay omega menos 5, menos 6, omega menos lo que ustedes quieran. ¿Ya? Hay ácidos grasos que tienen insaturaciones a un cierto número de carbonos. Es como que la naturaleza cuenta cuántos carbonos pone, una insaturación, y vuelve a contar. Y pone otra insaturación. Y a veces algunos aceites de origen natural tienen varias de estas insaturaciones. Este es un ejemplo sencillo que se me ocurrió, ¿no? Entonces, tenemos un diácido y lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con un dialcohol, que también tenga una cadenita y un dialcohol. ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, tenemos una cadena que tiene cadena, por ejemplo, empieza en alcohol. Cadena empieza alcohol, éster. Después vamos a ver cómo se hacen estos ésteres. Otra vez éster para el otro lado. Cadena. Y así, n veces. Esto es un poliéster. Si en lugar de usar un alcohol se usara una amina, una diamina, por ejemplo así, terminamos obteniendo un nylon. Los nylons se llaman de acuerdo al número de carbonos que tengan. Por ejemplo, el nylon 6,6, que se menciona en una diapositiva anterior, es porque tiene 6 carbonos acá y 6 carbonos en la mina. Está bueno, ¿no? Nylon 6,6. Bueno, en general, los poliésteres y las poliamidas, poliésteres y poliamidas, se utilizan para construir fibras
fibras de alta resistencia, por ejemplo, las que se usan en ropa, en telas. En general se observa que un poliéster, los poliésteres son fibras más bien tiesas. Por ejemplo, trajes de hombre que se hacen, o camisas, se hacen con mezcla de poliéster y otras fibras naturales. ¿Ya? Son más bien tiesas, como las camisas así de vestir, ¿no? Los ternos y esas cosas. En general, las fibras de poliamida tienden a ser elásticas. Lo típico es que las poliamidas son tipo licra, ¿eh? Son para hacer lencería, ropa interior, que son así como elásticas, ¿no? Son como gomosas, sostenes, ese tipo de cosas. ¿Ya? Muy bien. Si tenemos una disolución de permanganato caliente o tibia, ¿no? O caliente, podemos cortar dobles enlaces y producir cadenas dobles, cadenas de diácido o lo que sea, según sea la sustitución que tengamos, ¿no? A veces estos son cuestiones de uso industrial importantes. Por eso muchos lípidos, muchas grasas y aceites son de importancia muy grande industrial. Se utilizan para hacer materiales importantes. ¿Ya? O sea, por eso hay cultivos y animales que se crían con ese fin. Por aquí les voy a explicar más. Muy bien. También podemos romper alquinos de una manera similar, ¿no? Podemos hacerlo con un oxidante tipo ozono o permanganato. Más o menos similar a lo que vimos antes. En el caso de un alquino, primero se va a formar el diol aquí, ¿no? O sea, si yo formo un diol acá, lo que tendríamos sería una cosa así, ¿no? ¿Se fijan? Una cosa así. Y bueno, y luego esto se vuelve a oxidar para terminar teniendo dos carbonilos, como se muestra aquí. Lo que pasa es que esto es de muy alta reactividad en este medio, no se puede aislar, termina rompiéndose al medio aquí, y al final, en definitiva, lo que hacemos es romper al medio la esquina y formar dos ácidos. Por ejemplo, desde este alquino romperíamos aquí y terminaríamos teniendo el ácido benzoico y el ácido de 1, 2, 3, 4 carbonos, el ácido butanoico y el benzoico. ¿Está bien? También vimos que si tengo una cadena alquílica unida a un aromático, la oxidación con permanganato rompe esa cadena y nos da un ácido carboxílico. Esta ruptura funciona también con cadenas que son ramificadas, siempre que haya por lo menos un hidrógeno en esta posición. Por lo menos tiene que haber un hidrógeno acá. Por ejemplo, un terbutilo no se podría oxidar. Necesito generar un radical en esa posición para que la cosa inicie. ¿Ya? Si no es posible, entonces la reacción no funciona. Esto hace entonces que no importa el alquilo que tenga, siempre que no sea terciario, digamos, vamos a obtener siempre un ácido benzoico. La cadena de acá se deshace, se hace dióxido de carbono al final, no termina quedando en nada al final. No es tan sutil, esto requiere condiciones bastante fuertes para que funcione. Necesito calor en ambos casos. Los oxidantes que usamos son o permanganato, que no rinde muy bien, o ácido crómico, que rinde súper bien. Generalmente es lo que nos gusta más a nosotros, los orgánicos, ¿no? Por ejemplo, desde este sustrato podemos obtener un ácido paraclorobenzoico fácilmente. Un método general para obtener ácidos carboxílicos es a partir de reactivos de Grignard. A partir de un reactivo de Grignard cualquiera, acuérdense que desde un R halógeno puedo obtener un R Grignard, ¿no? O sea, un R negativo, si uno quiere. ¿Ya? De cualquier reactivo de Grignard, yo puedo entonces atacar dióxido de carbono, y miren lo que pasa. Si ese R negativo cede un par electrónico al carbonilo, se desplaza un par electrónico hacia uno de los oxígenos y nos da un carboxilato. Carboxilato de magnesio. Recuerden que estos siempre son precipitados, son insolubles. Pero si lo protono, obtengo el ácido carboxílico. Este es un método general para obtención de ácido carboxílico. Requiere solamente poder ser capaces de hacer el reactivo de Grignard. Bueno, también funcionaría con un organolítico esto, ¿no? O sea, un reactivo de Grignard, entonces, más dióxido de carbono, que puede ser gas o pueden ser dióxido de carbono sólido.
Esto se hace en el laboratorio, chicos. El próximo semestre, eh, y miren, crucemos los dedos, el próximo semestre van ustedes a hacer uno de estos Grignards. El que hacen es uno aromático. Me parece que es el del bromuro del bromo-benceno, partiendo del bromo-benceno. Hacen el reactivo de Grignard y luego lo hacen reaccionar con dióxido de carbono sólido, con hielo seco, y obtienen el ácido carboxílico. ¿Ok? Muy bien. A veces a esto le dicen una inserción de dióxido de carbono. Y noten que el ácido que se obtiene depende del reactivo de Grignard, porque en el fondo acá siempre voy a tener al grupo R. En el fondo siempre voy a tener al R unido al ácido carboxílico, si yo partí de acá. Tenemos varias preguntas en el chat. Espérense, a ver. Por favor, quiero un laboratorio en vivo e indirecto. Jaja, sí, claro. Crucemos los dedos, como les acabo de decir. Yo creo que vamos a tener, tengo buena perspectiva. Hay que ser positivo. Creo que va a funcionar la cosa y vamos a poder volver. Está un poco lejos por ahora, pero tranquilos, vamos a volver. La pregunta no es si vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver a la presencialidad. Eso sépanlo. La única pregunta es cuándo. Cuando sea seguro sería la respuesta. Pero vamos a volver. Muy bien. Otro comentario, a ver. Nada de cruzar los dedos, dicen. O hay presencialidad o me voy. Bueno, qué sé yo. Este semestre se está haciendo lo que se puede. Se está haciendo principalmente vía remota en los laboratorios. Tengan en cuenta también que se han acumulado muchos alumnos. Entonces, la realidad es que en los laboratorios tenemos aforos. Y los aforos que hay para los tremendos laboratorios de clase, por ahí son de 6 alumnos, de 8 alumnos. Perdón, de 8 personas o de 6 personas. No alumnos, personas. En otras palabras, si ustedes tienen en cuenta que hay un profesor, un auxiliar y un ayudante, nos quedaron 3 alumnos. Entonces, ¿cómo hacemos así? Imagínense que hay 200 alumnos esperando para hacer el laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer? Está complicada la cosa, pero algo va a salir. Bueno, otro modo de obtener ácidos carboxílicos es por medio de una hidrólisis de nitrilos. ¿Ya? En el fondo lo que hacemos aquí es una SN2, utilizando como nucleófilo cianuro, en un sustrato adecuado. Fíjense que acá yo tengo que tener un grupo R unido a un grupo saliente. Pero a diferencia, esta reacción es como complementaria de la anterior. ¿Se acuerdan que en la anterior yo tenía un R negativo? O sea, un Grignard, o sea, un R nucleófilo que atacaba al dióxido de carbono. Acá lo que yo tengo es un R electrófilo. ¿Se dan cuenta? Al que ataco con un anión cianuro. De nuevo, acá voy a obtener el R cianuro. ¿Se fijan? Voy a tener con un carbono más. ¿Ya? Esto es re fácil de hacer. Lo que no es tan obvio es que después viene una hidrólisis acá. Bueno, en realidad la hidrólisis en el fondo es parecida a las reacciones de hidratación de un alquino. Lo único que ahora el alquino tiene un nitrógeno. Entonces lo primero es protonar acá, atacar con agua. Eso nos va a dar como una cosa así. Vamos a hacer como una adición. Les estoy contando cómo es el mecanismo, pero no se lo estoy haciendo, ¿no? Va a ser una cosa como así. Y a continuación, o con un hidrógeno acá, a continuación se hace una tautomería, se cambia esto de posición y se pasa a una amida. Una amida. Y una vez que tengo una amida, la amida se hidroliza de nuevo, se ataca de nuevo con agua y se reemplaza el grupo nitrogenado por un OH. Eso obtiene el ácido carboxílico. Por ahora no es el mecanismo exacto, pero más o menos les cuento cómo es, para que lo entiendan. Esta hidrólisis puede ser ácida, como se indica acá, o puede ser básica. En cualquier caso, se obtiene el carboxilato en medio básico o el ácido en medio ácido, valga la redundancia. Noten que al final,
Igual que en la reacción del dióxido de carbono, tenemos al R unido a la función ácido carboxílico. Entonces tenemos la cadena R más un carbono. Esa sería la cosa que hay que recordar. Bueno, derivados de ácido. Lo vamos a ver desde mañana. Les voy a contar rapidito de qué viene. En los derivados de ácido, en el fondo tenemos... si lo voy a contar, pero no lo voy a ver. No lo voy a seguir. Tenemos el carbonilo con un grupo acá. Este grupo lo voy a poner Y. ¿Ya? Siempre es un grupo que tiene al menos un par electrónico sin compartir. Ese grupo puede ser 1H, en cuyo caso tenemos un ácido carboxílico. Puede ser un halógeno, puede ser, por ejemplo, un cloro. Tenemos un cloruro de ácido. ¿Ah? O cloruro de acilo también. Cloruro de acilo, cloruro de acilo. Puede ser un OR, donde R es una cadena carbonada, no un carbonilo. Tenemos un éster. Puede ser un amido. Y acá falta una función química que es súper importante, que se obtiene cuando hay dos ácidos unidos entre sí, digamos, prima y segundo. El anhídrido. Un anhídrido de ácido. Un anhídrido o anhidrido de ácido. Todos estos son acilos unidos a un grupo saliente. ¿Cuál es el grupo saliente? Bueno, el OH, el cloro, el OR, la amina, o en el anhídrido, todo esto, el ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico que tiene otro ácido carboxílico como grupo saliente. Está bueno eso. En todo caso, las características de cada uno de estos grupos como grupos salientes son bastante diversas. Entonces, de acuerdo a sus características, vamos a tener una distinta reactividad del derivado de ácido y, bueno, y una distinta basicidad del grupo saliente y, por tanto, mejores y peores grupos salientes. Vamos a meternos en esto desde mañana. Esto es complementario a la química de los carbonilos de aldehídos y cetonas que ya vimos en el capítulo anterior. Pero en todo caso, es como que se suma a esta materia. Pero se complementa también, son parecidas las reacciones. Sí, se pueden estudiar todas juntas. Los saludo entonces, chicos, que estén bien y nos vemos mañana. Chao. Chao, profe. Chao, Cuídense. profe, muchas gracias. Cuídense.